tocar. Muchas gracias. Es que lo he puesto, les estoy dando la clase del teléfono, pero les proyecto en la computadora. Entonces creo que no se había activado la parte de grabar. Pero muchas gracias, Mari. Les voy a repetir la idea nada más para que ya quede en la grabación. Les mencionaba que este mandato constitucional del artículo 172, inciso primero, nos menciona que tanto la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Segunda Instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias integran el órgano judicial y corresponde exclusivamente a este órgano judicial la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado en materia constitucional, civil, penal y laboral. Además de la parte agraria, que ya sabemos que eso ya no es aplicable, y también la parte de lo contencioso administrativo y todas aquellas que la misma ley ya determine. Por lo Bien, tanto, este es el fundamento que nosotros utilizamos para acá. poder hablar de la ejecución forzosa de las sentencias en materia laboral. Solo para retomar la idea y que quede grabado, la definición que nosotros vamos a entender por ejecución forzosa. Ok, dígame, Ana. Licenciada, tengo una duda. La Dígame. interrumpí anteriormente, ¿verdad? ¿O no me escuchó? No, dígame. Vaya, usted estaba mencionando sobre la naturaleza de la ejecución forzosa, ¿verdad? Sí. Vaya, como bien se sabe, el fundamento legal de la Constitución, el artículo 172, y también es que antes también se pretendía de que se hacía la distinción o la pregunta si era naturaleza jurisdiccional o era solo de naturaleza administrativa, ¿verdad? Porque como prácticamente es como solo ejecutar la sentencia y también hacían otra diferencia, que si era de un caso anterior o era un proceso aparte, ¿verdad? Esa ejecución forzosa. Entonces, pero creo que es como la secuencia de una sentencia que ya fue confirmada. Y tengo una duda. Por ejemplo, cuando se da lo de arbitraje y la conciliación, en la conciliación y se da una sentencia, digamos, o se manda a decir, como en civil y mercantil están estas tres figuras, ¿verdad? Conciliación, mediación y arbitraje. Entonces, digamos que esa no es una sentencia firme dictada por un juez, pero se puede considerar también un título de ejecución forzosa aquí en Ok, materia laboral. Ok, vamos a hablar un poco sobre eso, sobre todo de la naturaleza, que creo que también lo vamos a poder hablar un poquito más adelante, pero para poder adelantarle. El hecho de que nosotros hablemos de la ejecución forzosa y que es un mandato constitucional es el hecho de que nosotros podamos recurrir a la instancia, o sea, es de carácter jurisdiccional, no tanto administrativo porque se trata de un derecho que se tiene a ejecutar lo juzgado. Por lo tanto, no es un simple trámite que se va a llevar en la parte administrativa o de naturaleza administrativa, sino que se trata de un derecho que se tiene a que se ejecute, es decir, que se proteja el derecho de la persona que en este momento ha vencido, digamos, en el juicio, para que sea efectiva esta resolución. No podemos nosotros tomarlo como un simple requisito, como les mencionaba, de poner un chequecito en una lista, sino que se trata de efectivizar la justicia. Al momento de que a usted le dan una sentencia en la cual usted ha salido favorecido con la resolución de este caso, pero la otra persona incumple, por ejemplo, que no le ha pagado las prestaciones, que lo despidió injustificadamente y usted solicitó la restitución en el puesto en el que usted se encontraba, pero esta persona ya no lo va a restituir en este cargo o en este puesto en el que estaba, ahí se está incumpliendo. Por lo tanto, no se debe tomar no le podría decir si hay otros docentes o hay otros profesionales que pueden considerarlo de otra manera, pero al menos en materia laboral se considera como una extensión de este derecho de la persona, sobre todo a recurrir no solo a la jurisdicción, no como un recurso, como una impugnación de la sentencia, sino que a recurrir a la justicia, una pronta y cumplida justicia, y por lo tanto, para que sea cumplida esta justicia, es necesario poder ejecutar esta sentencia en caso de que existe un incumplimiento. Por eso es que hablamos en esta definición de la que estábamos haciendo mención, en el sentido de hacer cumplir
u obligar a cumplir lo dispuesto en la resolución judicial respectiva. Ahora bien, respecto de lo que usted me menciona sobre las formas alternativas o anormales, como se conocen en la materia civil, anormales de finalización del proceso, esto va a depender mucho, porque al menos en el caso de los laudos arbitrales, que son bastante comunes en materia laboral, esto ya tiene como una característica de que puede ser ejecutado, porque esta figura es muy parecida a lo que nosotros podríamos encontrar en una sentencia, o sea, los efectos que puede tener una sentencia. Sin embargo, obviamente no la emite un juzgado. Por lo tanto, ¿quién lo va a ejecutar? Esta es otra pregunta que nos tendríamos que hacer. Aquí está el detalle y esta es la diferencia que puede existir. El asunto es que ya lo veíamos en el artículo 172 y nos dice, corresponde exclusivamente a este órgano, o sea, a quienes forman el órgano judicial, Corte Suprema de Justicia, Cámara de Segunda Instancia, demás tribunales que establezcan las leyes secundarias, y ahí dice que integran el órgano judicial y dice, exclusivamente este órgano tiene la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Por lo tanto, a pesar de que los laudos arbitrales tienen o se asemejan a esta sentencia, no podemos decir que son títulos ejecutivos o que pueden ser, que se pueden ejecutar de forma forzosa. Por lo tanto, estas formas anormales de finalizar el proceso no caben dentro de esta figura porque el mismo artículo 172 ya nos dice que esta potestad solamente la tiene el órgano judicial. Ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. No sé si con eso le respondo a su pregunta, Ana. Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Igual, si ustedes van teniendo alguna duda, no tengan pena, solo enciendan su micrófono y me dicen presente o levantan la manita. Y si no veo su manita arriba, por favor, solo enciendan su micrófono y hacen la pregunta o el comentario. Les decía entonces que solamente para que quedara grabado, ya que no estaba grabando el momento en que yo les daba la definición, la ejecución forzosa se considera que es una actividad de naturaleza jurisdiccional. Por lo tanto, dentro de estas formas anormales de terminar el proceso, no cabe hablar de ejecución forzosa, por medio del cual el órgano competente, en este caso vamos a definir qué tribunal es competente para la ejecución forzosa un poco más adelante y también la otra clase vamos a hablar de eso, quiénes van a conocer y cuál es el título que da pie a la ejecución forzosa. Y siempre hay instancia de parte, es decir, no es de forma automática, no es el tribunal que de oficio va a solicitar que se declare o más bien que se ejecute de forma forzosa esta sentencia. ¿Por qué? Porque solamente las partes involucradas, van a tener conocimiento si se ha cumplido o no con lo establecido en la sentencia. Imagínense el caso que en una sentencia se ha condenado a una de las partes a poder, con la obligación de tener que pagar salarios caídos, de pagar vacaciones, se le están adeudando las vacaciones, aguinaldo proporcional, etcétera. Cualquiera de estas prestaciones, entonces quien está siendo afectado porque no se ha pagado estas prestaciones es quien tiene la potestad de poder solicitar que se haga cumplir esta sentencia, porque el juez no va a tener manera de saber si se ha ejecutado o no esta sentencia. Por lo tanto, siempre se menciona que debe ser a instancia de parte y procede a sustituir la voluntad del vencido. Es decir, ya no nos interesa si el vencido o la persona que no salió favorecida con esta sentencia o que ha sido condenada en esta sentencia quiera o no realizar el pago de las prestaciones, por ejemplo, restituir a la persona en el cargo o cualquiera de las prestaciones en la cual ha sido vencido. ¿Por qué? Bueno, si hay una sentencia que le está ordenando, o más bien que le está solicitando que realice este pago, que realice esta acción de restituir a esta persona o cualquier otra pretensión y no lo hace, entonces el juzgado, el tribunal no cuenta con la voluntad de esta persona vencida, sino que sustituye esta voluntad obligándolo para que pueda cumplir con lo dispuesto en la resolución respectiva.
Por lo tanto, esta es una forma que se tiene de poder garantizar que lo que ya se establece en una sentencia se puede ejecutar. Y fíjense que es curioso porque justamente yo les comenté al principio de la clase que justamente ayer estábamos hablando de este tema ahí en la facultad respecto de este contenido de la ejecución forzosa de las sentencias. Y decía otro docente ahí, pero es que en la práctica es bien difícil que terminen pagando sobre todo las indemnizaciones. O sea, normalmente se incumple. Y esta es la razón por la cual esta vez en este ciclo se incluye esta parte de la ejecución forzosa de las sentencias, porque a veces por desconocimiento, bueno, podríamos decirlo, porque no se incluye dentro de lo que se les enseña a ustedes en la parte laboral, pues ese es un problema. Por ejemplo, yo les puedo decir, cuando yo estudié la materia de procesal laboral, que ni se llamaba procesal laboral la materia, no se incluía esta parte y creo que es sumamente importante porque al final nosotros como abogados, en la mayoría de casos, podemos representar a los trabajadores a quienes se les han violentado ciertos derechos. Entonces, esta es una manera de poder garantizar que lo que contiene la sentencia, las obligaciones que le imponen a la parte trabajadora, en el ejemplo que les estoy poniendo, se van a cumplir. Y bueno, el derecho a la ejecución forzosa es un derecho de configuración legal. Esto porque viene de la ley, es decir, esto nosotros lo encontramos en este artículo de la Constitución, en el 172, y es solo sentencia judicial. Pero también se ejecutan títulos no jurisdiccionales. De esto ya vamos a hablar más adelante. Pero en un principio, según lo que establece el artículo 172, nos dice que solamente aquello, o sea, que la potestad es únicamente del órgano judicial. Por lo tanto, aquellas sentencias que emanan del órgano judicial se deben cumplir y hacer cumplir. Y bueno, vamos a avanzar, permítanme. Bueno, hablando del derecho de protección jurisdiccional, entre sus manifestaciones encontramos el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, la inmodificabilidad de las decisiones judiciales, las medidas cautelares y la ejecución forzosa. Porque en este artículo 172 de la Constitución, nosotros hablábamos de juzgar y ejecutar lo juzgado. Por lo tanto, esto implica ciertos aspectos respecto de la jurisdicción, en lo cual no es solo acceder a un tribunal y poder plantearle su pretensión o poder plantearle su oposición a la demanda que le están haciendo a esta persona, es decir, este derecho de defensa. No se trata solamente de eso, sino a la efectividad de las resoluciones que implica no modificar las decisiones judiciales, porque lo que le estamos pidiendo aquí a los tribunales no es que modifique, porque para eso ya tenemos los recursos. Lo que nosotros queremos es que se cumpla tal cual como se colocó en la sentencia. También pedimos modificaciones de las medidas cautelares o solicitamos medidas cautelares respecto pero esto es de manera general, no es tanto en la parte laboral. Y la ejecución forzosa, que aquí sí es aplicable, porque tenemos la sentencia, que es básicamente el título que nos da pie para la ejecución forzosa de lo contenido en esta misma, que como les mencioné, la próxima clase vamos a hablar de eso, del contenido o cuáles son los títulos que nos dan pie a esta ejecución forzosa y de qué manera, quién va a conocer, etcétera. Entonces, eso es lo que nos interesa del derecho a la protección jurisdiccional, poder efectivizar las resoluciones judiciales. Entonces, debemos justificar o más bien fundamentar por qué es que no se ha cumplido con esta sentencia, porque imagínense el caso que se ha cumplido de manera parcial o no en los términos en los que se había establecido dentro de la sentencia, porque imagínense que el ejemplo sea que el patrono fue condenado a pagar una indemnización de, por ejemplo, $1,800, vamos a poner el ejemplo, y solamente ha estado pagando $50, un mes lo paga, el siguiente no, etcétera. Entonces, de esta manera, y ahí en la sentencia se colocaba que en 2 pagos, por ejemplo.
se iba a extinguir a la obligación a la que fue condenado. Sin embargo, no es esa la manera en que se supone, según la sentencia, que debía pagarse. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Cuando no se ha pagado en los términos establecidos en la sentencia, o se ha hecho de manera parcial, o simplemente no se ha hecho. Ya vamos a hablar sobre eso, sobre el hecho de cómo debe o cuál es el argumento que da pie a la ejecución forzosa de la sentencia. Porque como verán, no en todos los casos se trata de que el patrono o la persona que ha sido vencida en este juicio no cumple el 100% de lo que dice la sentencia. En muchos casos es parcialmente y en otros casos se hace el cumplimiento, pero no en los términos establecidos dentro de la sentencia. Y bueno, dentro de la ejecución implica una compleja actividad jurisdiccional que, partiendo de la pretensión del ejecutante, efectiviza los derechos que a los justiciables les son reconocidos en el título de ejecución. Como ya lo hemos mencionado, este título, al menos preliminarmente, les podemos decir que se llaman sentencias que son emitidas por los juzgados competentes. Les digo esto porque, como les menciono, en la otra clase vamos a ver qué otros títulos tenemos que puedan ser ejecutados. En este caso vemos que lo que nos interesa acá es poder efectivizar estos derechos que deben ser cumplidos por la otra parte, o estas prestaciones o esto que se está adeudando, pero que ya está establecido en la sentencia, que se debe hacer cumplir. Cuando nosotros tenemos este título, esta sentencia, esa es la garantía que nosotros tenemos respecto del pago de esas obligaciones, de cumplir con esas obligaciones tal como se establecen dentro de la misma sentencia. Recordemos que al momento de ser, lo vamos a llamar vencido en juicio, no es en los términos en que la persona quiera. Es en los términos que el juez, que conoce de la causa, que vio toda la prueba, que revisó todos los documentos, que considere y que esté apegado a derecho, una resolución que sea la más eficaz, o sea, la más justa para la persona. Porque estamos hablando de que en la materia laboral, lo hablábamos la primera clase, que lo que se busca es la justicia social. Este es un elemento sumamente importante dentro de la jurisdicción laboral. El proceso de ejecución es aquel en el que a petición de la parte interesada se realiza por el órgano jurisdiccional una conducta física productora de un cambio real en el mundo exterior para acomodarlo a lo establecido en el título. Es decir, es la exteriorización de la persona para poder hacer que se cumpla lo que está establecido dentro de la sentencia. Porque no importa si la persona dice, sí, es que yo le quiero pagar, pero no lo hace. No es, sí, yo le voy a restituir su trabajo, pero no lo hace. Es precisamente esta conducta real que no implica el hecho de que se cumpla lo establecido en el título que da pie a la ejecución forzosa. Por lo tanto, el hecho de que la parte que ha sido vencida en el juicio diga, es que sí, mire, yo le quiero pagar, señor juez, y de verdad lo voy a hacer. No, es que se ejecute tal cual como se ha establecido. Como lo mencionaba, el hecho de que se dé la ejecución forzosa, esto implica el hecho de que se sustituya más bien la voluntad de la persona que ha sido vencida. No es que voy a decir, sí le voy a pagar, pero en la sentencia dicen 2 pagos, pero yo le voy a pagar $5 mensuales. No se puede, porque no se trata de la voluntad de la persona. Es un título, en este caso una sentencia, que obliga a la persona a cumplir con lo que ya se ha establecido, porque el juez, de forma motivada, ya ha ordenado cuál va a ser la resolución del caso y que esta persona ha sido condenado al pago de esas prestaciones o a una acción u omisión en específico. Pero también tenemos otro aspecto importante, que es la necesidad y la justificación de la ejecución forzosa, que en este caso tenemos la naturaleza jurídica de la ejecución forzosa. En este caso, hablamos que puede ser considerado como una función jurisdiccional, y yo les puedo decir que al menos en materia laboral es entendida de esa manera,
ya que la ejecución forzosa es de naturaleza jurisdiccional, en el sentido de que no se podrá ningún particular ejecutar las sentencias, dadas en sede judicial o fuera de ella, como el caso de los laudos arbitrales. Por eso hablábamos en un principio de que hay muchos autores que consideran que los laudos arbitrales se asemejan mucho a las sentencias, precisamente por las facultades que se le dan al árbitro. Sin embargo, esto no es un título ejecutivo. ¿Por qué? Porque esto no se da en sede judicial. Por lo tanto, no es considerado como que puede ser susceptible a ejecución forzosa. Esto, por lo mismo que ya nos dice el artículo 172, inciso primero, y también por el artículo 561 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero también se ha considerado, como lo mencionaba Ana, que tiene una función administrativa y se considera así debido a que el proceso ha finalizado. Es decir, ya esta ejecución de lo que ya se ha visto y se ha oído en juicio en este proceso laboral, entonces ahí queda, ya se entiende por cerrado el proceso y la ejecución no es más que una parte accesoria, es decir, una consecuencia de lo que ya se vio, pero que realmente el juzgado, o más bien el tribunal, lo vamos a llamar, el tribunal no tiene la obligación de poder ejecutar esta sentencia, pero realmente es al contrario. Este mismo artículo 172 de la Constitución establece que debe cumplir y también ejecutar lo juzgado, ya que le da esta misma facultad dentro de este artículo. Entonces, realmente se ha considerado como una función administrativa porque cuando finaliza el proceso, según la estructura establecida por el Código de Trabajo, la parte de la ejecución forzosa ya es como una parte accesoria, según algunos autores. Sin embargo, les podría decir que dentro de la materia laboral, al menos en la práctica, la parte de la ejecución forzosa también debe ser considerada como una función jurisdiccional. Esta ha sido la función administrativa, una concepción que ha sido la más tradicional y quizá ustedes ya lo han visto en la parte civil, que la ejecución forzosa cobra bastante importancia en esta materia, es decir, en civil, pero que en el derecho laboral podríamos decir que es diferente. Y en realidad no, porque tiene una función jurisdiccional. Y algunos autores también lo consideran como un proceso autónomo, es decir, que es completamente aparte de lo que haya sucedido en la sede jurisdiccional, es decir, en el tribunal, debido a que ya hay una sentencia, ya no hay nada más que el juez deba hacer, ya que solamente si se interpone algún recurso, entonces tiene una función el juez respecto de este recurso, pero de la ejecución de esta sentencia ya no debería tener, o al menos eso es lo que se considera dentro de la doctrina, no debería tener ninguna función, debido a que él ya juzgó, ya conoció la causa, ya sabe lo que se resolvió, y esto ya debería ser completamente independiente de lo que diga el juez o el tribunal que ha conocido. Esto es parte de lo que nosotros vemos en la doctrina y podemos ver estas tres posiciones. Ahí va a depender mucho, como les he mencionado, el autor y sobre todo el profesional al que usted le consulte, pero al menos con la finalidad académica les puedo decir que nosotros consideramos que la función jurisdiccional es esta la que responde a la naturaleza jurídica de la ejecución forzosa. Luego tenemos los principios que rigen la ejecución forzosa. Como les dije, hoy vamos a ver la parte más teórica y a la próxima clase vamos a ver los títulos, quién conoce, etc. Y bueno, según el Código Procesal Civil y Mercantil, que ustedes saben que es como una legislación que se aplica de forma supletoria o complementaria a lo que ya nos dice el Código de Trabajo, entendemos al acceso de la jurisdicción forzosa y esto está contenido en el artículo 551 de este código, es decir, del procesal civil y mercantil. Y nos habla del acceso a la ejecución forzosa y el artículo dice, consentida o dictada dictada ejecutoria en su caso respecto de uno de los títulos que lleva aparejada la ejecución y vencido el plazo que se haya otorgado para su cumplimiento, se procederá a hacerla efectiva
a instancia de la parte de conformidad con las reglas establecidas en este código. En este caso, nosotros vemos que basta con tener el título y con que se haya vencido el plazo que se ha establecido para cumplir con lo que ya dice la sentencia. En ese momento nosotros podemos acceder a la ejecución forzosa de la sentencia. Es decir, se le permite a la persona que ha sido vencida que por voluntad cumpla con el plazo que el juez ya le estableció. En caso de no ser así, aunque está consentida o no esta resolución que ha sido dictada, pero cuando no cumpla, entonces puede acceder a la ejecución forzosa, pero siempre a instancia de parte, como se los había mencionado anteriormente. En el caso de la sentencia consentida y ejecutoriada, tenemos esto en el artículo 229 del mismo código y nos dice la firmeza de las resoluciones definitivas. Artículo 229, los autos definitivos y las sentencias adquieren firmeza en los siguientes casos. Cuando los recursos interpuestos hayan sido resueltos y no existieren otros disponibles en el caso, por ejemplo, si usted pidió la revisión, pidió la apelación, pidió la casación y ya no hay otro recurso más. También cuando las partes los consintieran expresamente y cuando hubiera dejado de transcurrir el plazo de impugnación sin interponer el correspondiente recurso. Esto es lo que nosotros vamos a entender como sentencia consentida o ejecutoriada. ¿Por qué nos sirve saber cuándo cuando una sentencia es consentida y ejecutoriada? Pues porque cuando sucede alguno de estos preceptos, alguno de esos numerales que nosotros encontramos acá, entendemos que la sentencia ha sido consentida. Y a partir de ahí, a pesar de que la persona esté de acuerdo con lo que se ha establecido en la sentencia, pero el requisito es que cumpla con lo dispuesto ahí. Era lo que yo les decía, no se trata de la voluntad de decir de la persona que diga, sí, mire, yo voy a pagar la indemnización que le debo y todas las prestaciones y lo voy a restituir en el cargo. No se trata de la voluntad de la persona, sino del cumplimiento. Lo único que se hace a través de los tribunales es que se sustituye esta voluntad que la persona puede que tenga, pero que no la cumpla, para poder ejecutar de forma forzosa el resultado, es decir, el contenido de la misma sentencia. Por eso tenemos acá el plazo vencido para su cumplimiento es necesario, no es exigible que esté firme la sentencia, pero sí que se cumpla con el artículo 551, es decir, lo que nosotros tenemos en este artículo que ya leímos de forma anterior para poder acceder a la ejecución forzosa. También tenemos que debe ser a instancia de parte. Todo esto cumpliendo con el artículo 570 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este nos dice solicitud de ejecución. La ejecución forzosa solo podrá iniciarse a instancia de parte ejecutante que la solicitará por medio de un escrito en el que deberá constar la identificación suficiente de la persona contra la que pretende dicha ejecución, el título que lo funde y lo que busca obtener y las actuaciones ejecutadas que se solicitan. En el caso de ejecución en dinero, se deberá indicar la cantidad que se pretende. Todo esto porque toda pretensión que usted haga, no solamente en los recursos, en las demandas, en las contestaciones, y sobre todo en materia laboral, ustedes deben ser específicos con los montos, cuánto se está solicitando. Usted puede decir, mire, es que es necesario que se ejecute porque no se ha pagado la indemnización. Sí, pero ¿de cuánto? Ahí es donde ustedes deben ser bastante precisos respecto de los montos que se están solicitando. Y bueno, y nos dice, la cual podrá ser incrementada hasta en la tercera parte para cubrir el pago de los intereses que se devenguen y las costas que ocasionen durante la ejecución sin perjuicio de la liquidación posterior. Esto también de la liquidación, las costas y los intereses que se puedan generar lo vamos a hablar en las próximas clases. Entonces vemos que hay una formalidad que nosotros debemos cumplir sobre el momento en que nosotros podemos solicitar la ejecución forzosa porque ya tenemos un título que nos da pie, que nos permite acceder a la ejecución forzosa. Y también tenemos dentro de los principios la completa satisfacción del ejecutante.
Eso lo tenemos en el artículo 510, inciso primero del mismo Código Procesal Civil y Mercantil, que debe ser con un criterio objetivo. Este artículo nos dice, la finalidad del recurso de apelación es, el recurso de la apelación tendrá como finalidad revisar, primero, la aplicación de las normas que rigen los actos y la garantía del proceso. En este caso debemos tomar en consideración cuáles son las normas aplicables y las garantías que se tienen para el proceso, para poder ejecutar una sentencia que nosotros tengamos. También tenemos una indemnización por el incumplimiento, según el artículo 552, el que nos dice que en los motivos de fondo, el recurso de casación procede cuando se hubiera producido alguna infracción de la ley o doctrina legal y se entenderá que se ha infringido la ley cuando se hubiera aplicado de forma indebida o errónea o cuando se hubiera dejado de aplicar la norma que regula el supuesto que se contravierte. Hay una infracción de la doctrina legal cuando se ha violado la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Casación, surgida la aplicación e interpretación de las leyes y que ha sido contenida en 2 o 3 sentencias constantes, uniformes y no interrumpidas por la doctrina legal. Entonces, en este caso, de hecho, esta parte de la indemnización, como les decía, de las costas, de los intereses, lo vamos a ver la próxima clase. Y también de un derecho completamente satisfecho que debe ser de carácter objetivo. Esto dentro de la doctrina, entender que es un derecho completamente satisfecho, porque como ya lo hemos visto, la naturaleza jurisdiccional de los procesos laborales implica el hecho de poder garantizar el cumplimiento y la protección de los derechos de los trabajadores, pero también de aquellos que acceden a los procesos laborales, sin importar si se trata de un trabajador, si se trata de un patrono, de los procesos colectivos de trabajo, etcétera, de las partes, podríamos decir. Pero el hecho es que si no se satisface completamente este derecho, entonces se entiende que a pesar de que la jurisdicción haya cumplido con el hecho de juzgar, no se ha cumplido con esta potestad que nos da el artículo 172 de la Constitución de hacer cumplir o de ejecutar lo juzgado. Por lo tanto, no se considera que este derecho ha sido completamente satisfecho. Y luego tenemos dentro de estos mismos principios la prescripción, temporalidad. Eso se da si la resolución a ejecutar proviene del extranjero a partir de la firmeza de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Para esto tenemos un plazo de 2 años. Todo esto recordemos porque en la parte laboral es muy común que se esté frente a, por ejemplo, empresas que son transnacionales, que posiblemente el conflicto haya sido con una empresa internacional. Por lo tanto, estas sentencias que provienen del extranjero deban tener un cumplimiento o más bien una temporalidad para que pueda adquirir la firmeza y en este caso se entiende que son 2 años. Por lo tanto, tenemos este plazo para poder, después de este plazo, poder entender que se puede acceder a la ejecución forzosa de la resolución o de la sentencia. Y luego tenemos otros principios que son, que es una actividad sustitutiva de la voluntad del ejecutado, que era lo que nosotros estábamos hablando en un principio, ya que la actividad sustitutiva obedece a que el tribunal jurisdiccional tiene la potestad de realizar las actividades necesarias para lograr el efectivo cumplimiento de la sentencia, si el obligado no cumplió voluntariamente con lo dispuesto a ella. Por eso decíamos, necesitamos tener un título que me acredite que yo puedo solicitar la ejecución forzosa, pero también el hecho de que una persona no cumpla con la sentencia significa que entonces se va a poder sustituir esta voluntad para poder hacer cumplir esta obligación o esta acción que se espera de la persona que ha sido vencida. Esta actividad sustitutiva la asume el juez a petición de parte. Este elemento ya lo he mencionado, que es a petición de parte y que esto lo va a asumir el juez. Cuando el cumplimiento voluntario no se ha efectuado, y cuando vencido el plazo se hubiera otorgado
para su cumplimiento lo que ya establece el artículo 551 del Código Procesal Civil y Mercantil. De este ya hablamos, que es el acceso a la ejecución forzosa. Ya lo habíamos mencionado, ya lo habíamos explicado, así que podemos seguir avanzando. Y luego tenemos, y creo que ya esto es lo último que nosotros vamos a ver en esta clase respecto a este tema, que son los principios de dualidad, contradicción e igualdad. Según este principio, la relación jurídica material se debe tomar en cuenta que la existencia de una sentencia u otro título de ejecución no impide al ejecutado contravertir la existencia del mismo. Imagínense el caso que usted solicitaron la ejecución forzosa de una sentencia y usted ha sido la persona vencida en ese juicio y usted dice, no, mire, están pidiendo la ejecución forzosa, pero yo ya cumplí. Y aquí tengo los depósitos bancarios, yo aquí tengo los documentos que pueden dar fe de que yo ya he pagado todas esas prestaciones, que yo ya he cumplido con la obligación que que se estableció en la sentencia, que es el título que da acceso a la ejecución forzosa. Entonces, no significa que usted no pueda contravertir la existencia de este mismo título o de esas obligaciones que usted ya ha cancelado. Por lo que en relación jurídico-procesal se toma en consideración que aún teniendo existencia el título de ejecución, es ejecutado en su calidad de parte en este nuevo momento procesal, puede formular todas las alegaciones que considere perjudiciales. Todo esto de conformidad al artículo 579, 581 y 582 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero respecto de esto, vamos a hablar las próximas clases porque esto tiene que ver con quién va a conocer de estos títulos de ejecución forzosa, de los títulos y de quién va a conocer de esta ejecución forzosa. Por eso es que no hemos finalizado con esta parte o al menos con este principio de dualidad, contradicción y de igualdad, porque esto se relaciona más con lo que vamos a ver la próxima clase. Por eso les decía que este tema es un poco corto porque tengo que esperar a que me admitan el material que les he solicitado a ellos que revisen para las próximas clases y de esta manera pues ya poder seguir hablando del tema, ya poder terminar o finalizar con esta parte, sobre todo con la parte de los títulos, quién va a conocer y cómo se debe formular la ejecución forzosa cuando no se ha cumplido de forma completa, cuando ha sido de forma parcial o cuando no se ha cumplido con la formalidad que ya solicita o se establece dentro de la sentencia judicial. Así que terminaríamos con esta parte de la clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si se ha generado alguna duda respecto del contenido que estamos. Ok, ¿alguien levantó la mano? Ok, bueno. Entonces, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia y bueno, en esta videoconferencia. Y bueno, yo les había mencionado que iba a ser un poco corta la clase, pero esperaría que ya para la próxima sesión, pues, podamos terminar de hablar de los títulos de ejecución y todo el tema que ya les había mencionado. Creo que hay alguien escribiendo, solo vamos a esperar para poder finalizar la clase. Si quieren, pueden encender su micrófono. Ok, bueno. Entonces, espero que pasen feliz tarde, cuídense mucho y muchas gracias a todos. Cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir en el foro semanal de consultas o en el grupo de WhatsApp. Y si tarda un poco, las disculpas del caso, pero siempre respondo. Así que espero que todos estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz tarde. Feliz tarde, Lee.